Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. y que dice que sus ojos están más chiquitos en la vida real que en la imagen. Mira, yo no sé. Es. Sí, ese libro vaquero me aumentó los ojos un tantito. The Cowboy Book. Hoy no vamos a hablar de vaqueros. Ok. Rayos. Maldita sea. Me hace bien en el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero... 3 o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 1974. En el condado de Kanawha, que está en Virginia Occidental, en la región de los Apalaches, vivían más o menos unas 300,000 personas. La ciudad más grande de todo el condado se llama Charleston. Y alrededor hay puros como ranchitos, zona rural, montañas, Casinos. rednecks, hillbillies. Ajá. Y probablemente cosas raras que son de otro podcast, de aquí no. Ok. La ciudad tenía el centro urbano más diverso y tenía más empleos, sobre todo como en maquilas. Pero los que vivían como en la zona rural trabajaban en puras minas. Ok. Chingos de minas de carbón. Había suburbios adinerados alrededor de la capital del estado, pero 2/3 de la gente que vivía en el condado era pobre. Híjola. Y eran pues básicamente hillbillies. Ok. O sea, no hay traducción de hillbilly. Peluditos. Ajá, eran montañeses, supongo, no sé. Había casas pequeñas, había valles, había caminos de terracería, chingos de iglesias, güey. Ok. Puebla. Y estaban habitadas estas zonas rurales principalmente por mineros que vivieron durante décadas en la pobreza. Si no estaban luchando contra la enfermedad del pulmón negro, estaban pues viviendo mal porque eran pobres. Ajá. Qué cagado que hay muchas iglesias donde también hay muchos miners, ¿no? Chistes pochos solo en el Dolo. Es bilingüe. Uh-huh. Y pues tenían muchas adversidades económicas y eran muy blancos porque pues eran los Apalaches. La vida para ellos era solo una serie de ciclos de auge y caída del trabajo de las minas. Ajá. Y no había más, güey. Pues ahora sí hay trabajo en las minas. Pues ahora nos Ahora mandaron no. chingadas. Vivían había como pequeños que les llamaban como company towns. Que Ajá. eran pues así como... Pueblos maquileros. Algo así, güey. Algo Así como hay maquilas que tienen así que a un ladito, por ejemplo en China, ¿no? Que dicen está la maquila y a un lado están los departamentos y a un lado está la tienda de la maquila. Ajá. Así, güey. Ok. O sea, de que vivían en tiendas de campaña a veces o en casas pequeñas, mientras los que estaban ahí sacando el carbón, iban y compraban en la tienda de la empresa. Si se lesionaban en las minas de la empresa, tenían que ir con la doctora de la empresa. Si se ponían muy pedos, los arrestaba la policía de la empresa. No mames que la empresa tiene policía, güey. Pues tenían sus guardias. Ajá. Y los andaban ahí. Sí, eran guardias y se creían policías. Sí, güey, ¿no? Simón. Y los sentenciaban por los jueces, que pues, como la gente de recursos humanos. Ese güey se puso pedo fuera del trabajo. Vas a tener un día descontado de tu cheque. Sí, man. Esto hizo que algunos jóvenes huyeran a ciudades más grandes como Pittsburgh y Cleveland, que estaban ahí cerca. Pero los que se quedaban pues, tenían salarios miserables, poco trabajo, no tenían acceso a la educación. La zona quedó tan rezagada que no le llegó a la televisión hasta el 74. No mames, ok. Lo que sí había es de que había gente que se había mudado a Charleston, a la ciudad, de otros lugares, porque pues veían que había negocios de minas y llegaban blancos con dinero a explotar las minas y se iban. Arre. Entonces pues, los pobres de Kanawha los empezaron a resentir un poco, güey. Y también tenía que ver el hecho de que los mineros y los montañeses o los hillbillies eran muy, muy cristianos. Eran cristianos fundamentalistas mayormente. Y también eran muy de creer en sindicatos y en huelgas. Uh-huh. En 1974 había una crisis energética. El petróleo estaba valiendo madre, pero el carbón le estaba viendo chido. Y empezaron ellos a ver cómo estaba la situación en el resto del país porque ya tenían tele. Y una joven llamada Alice Moore vivía ahí en el pequeño pueblo de Acton, en Tennessee. Era hija de un despachador de la autoridad del Valle de Tennessee, que era como una especie de, pues, como policía de la zona, Simón.
Y ella obviamente se crió en la iglesia. Eso. Porque pues, ¿qué más vas a hacer? Aleluya. A los 17 años se casó, porque ¿qué más vas a hacer? Pues sí. Me sorprende que haya durado 2 años más que los 15. O sea. Se casó con Daryl Moore, un joven ministro local. Por supuesto que iba a ser un ministro, güey. Empezaron a tener hijos. Alice nunca fue a la universidad, pero le gustaba mucho leer. Ella creía que el hombre... La Biblia. Sí, la Biblia. Sí, güey. Sí. Creía que el hombre tenía que actuar según la fe en Dios, según el modelo establecido por Dios, y rechazaba todo lo que se apartara de sus creencias. Alice y Daryl se mudaron a Charleston a principios de los 70. Para entonces ya tenían 4 hijos. Por ahí del 69, la Junta de Educación del Condado de Kanawha... Por ahí del 69 no tuvieron el sexto. No. No, por ahí no. El quinto. El Simón. No sé contar. Ella tampoco se contar. Pues. Hubo una controversia ahí porque la Junta de Educación del Condado de Kanawha aprobó un nuevo programa educativo donde incluían la educación sexual. Y Alice dijo, eso no está bien. Pero educación sexual era... Pues eso enseñarles. No está bien, ¿no? Sí, o sea... abstinencia. No, era... En estos tiempos ¿sí? era la educación normal de... mira... cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales... Cuando una abejita... Ajá, sí, bueno. Ella le preocupaba que les enseñaran a sus hijos sobre educación sexual porque ella quería que la educación sexual se eliminara de las escuelas. O sea, no es desde que yo les enseño, no, ni madre. No quiero que sepan nada. Nada. Ahora, Alice era encantadora, hablaba bien en público. Empezó a juntar a los papás que estaban preocupados porque sus hijos le estaban hablando de sexo. Y se convirtió en la portavoz de un grupo de padres conservadores y adinerados que calificaba el programa de educación sexual como un ataque humanista y ateo contra Dios. No mames. Y miren, es que la última vez que alguien me enseñó sobre sexo, me casé con él. No quiero que mis hijos les enseñen y los casen a los 17. Y pues estaba como que la junta escolar y estaban también pues o sea, los administradores de la escuela. Entonces, la junta escolar pues era como este organismo gubernamental que llegaba y le decía a los administradores de la escuela, oigan, ¿qué pedo aquí? Y los de la escuela decían, me vale verga, güey, yo soy la escuela. Ándele. Ajá. Entonces decían que la junta parecía prisionera de los administradores escolares más que ser un recurso para ellos. Y los padres empezaron a presionar a Alice para que se postulara para que fuera la presidenta de la Junta de Educación del Condado, para tener así un poco más de poder. Porque esta era nomás como la sociedad de padres, haz de cuenta, la Junta de Padres claro. Acá. Y de ella, ahora sí iba a ser como el cargo gubernamental. Se postuló. Y aún teniendo probablemente el peor póster de campaña que he visto en mi vida. No, escrito con plumón, güey. Sí, ¿cómo lo pones así? O sea, ajá. Yo teniendo un póster de amo a Brian Espinosa, no mames, güey. O sea... Está ahí. More for President. Lo entre paréntesis su nombre. ¿Quiénes votan por ti? O sea, vagabundos. ¿Quién escribió eso? Pues votaron por ella muchos y ganó. Y poco después de que ganó, logró que la educación sexual fuera eliminada de todas las escuelas del condado de Kanawha. ¡Viva la democracia! ¡Arriba el SIDA! Se convirtió en una voz local de la derecha y de los padres conservadores. Se hizo popular en el condado y en el área de Charleston. Y acababan de pasar un mandato estatal reciente que decía, cito, que los libros escolares deberían reflejar las contribuciones de las minorías a la cultura estadounidense. Ok. Esto significaba que ahora iba a haber... cosas que no eran sobre gente blanca en los libros de texto. Entonces dijo, eso es lo siguiente que hay que eliminar. Eso es lo que hay que eliminar, pinche. Ya eliminamos la educación sexual, hay que eliminar la educación sobre lo que han hecho las minorías por el país. Claro, vamos a eliminar de la historia a las minorías. El mandato era porque el gobierno federal ofreció fondos para los distritos que adoptaran el multiculturalismo. Entonces, como la manera de el Departamento de Educación Federal de incentivarlos a que les enseñaran que hay gente de otro color y así. Era, pues, pongan eso en su currículum y yo les doy más dinero, güey. Tengan más fondos. Ok. Y hasta ahora todos los libros que tenían de texto eran sobre personas blancas, escritos por personas blancas, con historias sobre personas blancas. Una editorial de los libros de texto dijo, cito, había una ausencia total de literatura afroamericana. No, pues es que por eso ahorita ya Disney quiere meter a todo mundo negro. Claro. Porque antes no se permitía. El 11 de abril del 74, la Junta recibió 325 libros para aprobar en las escuelas. Que eran entre cuentos, libros de poemas. Y los profesores esperaban tener una reunión como siempre, ¿no? Vamos a llegar, aprobamos, firmamos, nos vamos por un café, chingado su madre. Los libros habían sido cuidadosamente seleccionados durante un proceso de 1 año a través de un comité de selección y otros 2 subcomités. O sea, como que era el comité grande
Y luego le repartió los 325 libros a otros dos subcomités de puros profesores. Y dijeron, Simón, hay que hablar de este y de este, la chingada. Todos los profesores estaban decidiendo qué libros serían buenos para meter al currículum en el año escolar. Y muchos estaban emocionados porque por fin iban a poder enseñar algo nuevo, güey. Porque tenían años que no mencionaban a nadie. Que no fuera blanco. Había entre los autores de los libros nuevos, había libros de James Baldwin, de George Orwell. Pero Alice empezó a hacerla de pedo. Pues claro. Se opuso a algo que se le conocía como dialectología. La dialectología era un enfoque de enseñanza que animaba a los alumnos a que se sintieran cómodos hablando como en su dialecto, ¿no? O sea, si tú decías o no sé. Ajá. Aiga, sí. Ajá. No hay problema, puedes hablar, está bien, todo chido. Te vamos a enseñar gramática y todo, pero no te sientas mal si hablas así. Güey, si llegué a leer algo así de que aiga está bien. O sea, pero que es un modismo de un lado. Sí, man. Sí. Y yo bueno. Pues es que el lenguaje cambia. Después de que me azotaron en la televisión de no andes diciendo aiga. Idiota. Ajá. Pero ella dijo que eso estaba mal. Sí. Cito, hay una forma correcta de hablar. Puede haber ligeras variaciones, pero habló específicamente de dos pronunciaciones de palabras. De them, o sea, de ellos. Ajá. Pero con D como them. Y de that, en lugar de that. Ajá, como that ass. Ajá, que curiosamente es como hablan los afroamericanos. Ajá. Entonces dijo, hablar así no está bien. Ok. Cito, si seguimos hablando de dialectología, no voy a probar estos libros. Ok. Como ya y se dice no de... Y los profesores estaban muy sacados de pedo porque fue de, ¿qué esta mujer qué le pasa, güey? Sí, oye, o sea, los padres de familia nunca nos habían cuestionado nada. O sea, ellos aceptaban lo que les enseñábamos como profesores y ya, güey. Otro miembro de la junta le dijo a Alice, oye, pero pues, güey, o sea, ¿por qué no lo dejamos en manos de los profesionales? Para eso les pagamos a los profesores. Yo soy contador, ¿yo qué voy a saber de qué chingados ponerlos a leer? Tras una breve discusión, la junta aceptó la lista de libros. Dijeron, sí, está bien. Pero, debido a todo lo que dijo Alice, se esperaron un poco para comprarlos y pospusieron la compra hasta que los revisaran como que a más detalle. O sea, porque iban a hacer el pedido de un chingo de libros. Ajá. Pero no, espérate, vamos a darles otra pasada, a ver qué pasa. Y las primeras pinches 2 semanas de clase, ¿cómo te llamas? Sí. No sé, cuéntame de ti. Ahorita no hay libros. Ahorita no hay libros. Pónganse en equipos de 3 y no más. Ajá. Denle la vuelta a la escuela, corriendo. Le dieron a Alice oportunidad de que examinara algunos libros. Al terminar la reunión, el esposo de Alice se acercó con ella, le dio un libro y prácticamente le dijo, ve nomás en qué pedo te metiste. Ándele. Era la autobiografía de Malcolm X, un activista afroamericano. Y ahí señaló una cita al esposo de que mira lo que dice aquí. Decía, cito, toda la alabanza es para Alá por haber ido a Boston por haber manifestados en Boston cuando lo hice. Si no lo hubiera hecho, probablemente todo sería un cristiano negro con el cerebro lavado. A la verga. No, quémenme esa madre. Y Alice estaba en shock. ¿Y por qué verme esa madre? No sabemos si está hablando del libro o de... Le dijo al superintendente que quería que le enviaran todos los libros a su casa, los iba a revisar uno por uno. No manches, señora. Revisó los libros uno por uno y quedó horrorizado. Encontró citas de autores como Allen Ginsberg, Sigmund Freud, Eldridge Cleaver y George Jackson. Había groserías. Había conversaciones sobre sexo. Había citas de las Panteras Negras que se podían interpretar como antiamericanas. Ok. El 16 de mayo la junta se reunió de nuevo con el comité de selección de libros. Les pidieron, a ver, explíquenme por qué escogiste este libro. Ellos están tratando de explicarle a Alice, no, pues es que este libro habla de la experiencia de un afroamericano que está luchando por sus derechos. Y que le están explicando. ¿Derechos? ¿Qué? Pero cuando ellos intentaban explicar, ella los interrumpía, los cuestionaba. No sobre el contenido del libro, sino de todo el programa así de, pero ¿por qué quieres que los niños sepan esto? A ver, o sea, ¿qué tiene que ver esto con que mi hijo sepa subar? Y así. Y este nuevo programa había sido ordenado por el gobierno y todo, y ella argumentaba que hablar sobre cultura y raza era anticristiano y deprimente. Deprimente. Sí, es que se deprimía ella leyendo sobre los pobres negros que sufrieron porque los trataban mal sus ancestros blancos, güey. Sí, eso no viene en la Biblia, oigan. No creía que una institución estatal tuviera derecho a enseñar algo diferente a lo que ella les puede enseñar a sus hijos. Ella decía, yo nomás quiero que les enseñen matemáticas, a leer, un poquito de religión, un poquito de gobierno y que se van a dormir y ya, chingo su madre. No, y el pedo es que no nomás es a sus morros, o sea, quiere chingarse a todos. A todos, Simón.
Durante el mes que transcurrió antes de la siguiente reunión, Alice empezó a hacer su versión de activismo, que era ir con las doñas así casa por casa y decirles, ¿ya viste que les quieren enseñar a nuestros hijos este libro que habla sobre sexo? No mames. Y juntó a muchas madres preocupadas a que se pusieran a su lado. Ajá. Habló ante grupos religiosos, organizaciones comunitarias y prácticamente en cualquier lugar que pudo hablar. Explicaba que le molestaban ciertas cosas, leía citas de algunos libros, incluso llegó a imprimir pedazos así como del texto que ella consideraba ofensivos y se los enseñaba a los papás, así que mira. Sacado de contexto, ¿no? Sí, cabrón, güey. También a ella le preocupaba que los libros expusieran a los niños blancos a lo que ella llamaba Black People Talk. Ok. Curis. Van a hablar como negros. Ajá. Y que aprendieran a hablar en, cito, el dialecto del ghetto. Ok. Sí. En estas reuniones decía que las escuelas deberían simplemente enseñar a sus hijos a leer, enseñarles matemáticas básicas, un poco de historia estadounidense y mundial, un poco sobre cómo funciona el gobierno e inglés. Y ya. Ok. Dijo que la escuela estaba violando sus derechos como madre porque en lo que respecta a sus hijos, ellos tenían, cito, la intención de hacerlos más abiertos de mente de lo que yo quería que fueran. ¿Cómo que los estás educando? Yo no quiero que los eduques. Órale. ¿Cómo que va a respetar a mi hijo, a las minorías? Está pendejo. El vicepresidente de la NAACP, que es una organización nacional de derechos de afroamericanos, dijo que él leyó los libros y que ninguno le pareció ofensivo. El 24 de junio, 10 ministros salieron, expresaron su apoyo a los libros, porque pues cuando el esposo de ella era ministro, fue con sus compas, dijo, hey, miren, mi esposa anda haciendo esta actividad, miren, mi esposa anda vendiendo brownies, ¿quieren comprar? Ok. Y luego después otros 27 ministros dijeron que los libros eran inmorales e indecentes. Los primeros 10 dijeron, no, todo está chido. Luego 26 dijeron, no, ni madre, todo está mal. Fuck. La Comisión de Derechos Humanos de Virginia Occidental salió y dijo, pues está bien, son libros, ¿qué tiene? Y hasta entonces era como muy común que cuando se reunía la junta escolar hubieran unas 20-25 personas. La siguiente reunión, el 27 de junio, hubo más de 2,000 personas que llegaron ahí, güey, nomás a ¿hacerla de pedo? Hacerla de pedo porque les iban a enseñar a sus hijos mames, libros donde mencionaban la asada, ¿no? Sí, güey. Iban a protestar con carne asada. Ey. Llenaron los pasillos, estaban afuera, güey, estaban en algunos lugares, estaban cayéndoles lluvia, llevaban sus paraguas algunos, estaban ahí escuchando a través de bocinas. Alice llevaba una petición firmada por 12,000 personas de todo el condado, güey. La petición declaraba que no se debía permitir que los libros estuvieran en la escuela si conducían al cuestionamiento de, cito, la unidad familiar que surge del matrimonio entre un hombre y una mujer, la creencia en Dios, el sistema político estadounidense, el sistema económico de libre empresa, las leyes y el sistema legal de la nación y el Estado, la historia de Estados Unidos como testimonio de que es una de las civilizaciones más nobles que jamás haya existido. Ok. Dijo, si no dicen eso, a la verga. Whitewashing. Whitewashing, así es. La junta escolar cedió ante la protesta y acordó no comprar 8 de los libros que consideraban más perturbadores. Ok. Dijeron, estos 8 libros no. Lo logró la Alice. Si eran 325, dijeron, estos 8 no. Uno de ellos era uno de Sigmund Freud, que se llamaba Carácter y Erotismo Anal. Ah, bueno, pero... ok. Sí. Ajá. Alice, que primero enséñenles el sexo normal y luego ya por el culo, ¿no? Claro, poco a poco no puedes empezar a correr si no sabes caminar todavía, güey. Ah, muchachos, hoy veremos sexo anal. Alice le perturbaba mucho que Freud dijera que los niños querían tener sexo con sus mamás y que las niñas querían tener sexo con sus papás. Ok. Que son de esas teorías de Freud que sí están medio raras, güey. Ahí sí es de qué pedo, claro. Freud, pero bueno. Alice creía que si los niños leían esto, ese pensamiento nunca abandonaría su mente. Claro. Sí, pues, ¿por qué? No, y pues es que me envidia la verga, por eso está enojado. Claro, Simón. Y también mencionó un capítulo sobre un libro de el autor afroamericano Eldridge Cleaver, donde hablaba sobre el delito de violación a una mujer blanca. Pero ese capítulo ya ni siquiera estaba en la edición del libro que iba a estar en la... O sea, la misma editorial dijo, no, ese no hay que ponerlo, güey, porque pues es para niños y nomás queremos hablar como de... o sea, de la historia de este güey y que no... O sea, y quitaron eso. Y ella todos nos llegó a protestar, decir, no, es que no quiten todo el libro porque... puede haber un rastro ahí, ¿no? A lo mejor ahí dejó una manchita o algo. Además, Alice dijo que Eldridge Cleaver, un autor afroamericano,
no representaba la cultura afroamericana. ¡Ah, cabrón! Ella dijo, yo que soy una mujer blanca, yo sé más que representa la cultura afroamericana por supuesto. que un güey Claro. que sí es de la cultura. Pero bueno. Whitesplaining le hizo. Whitesplaining, Simón. Un miembro de la sección local de la NAACP se puso de pie y dijo, con un lenguaje y tono muy razonables, que tal vez una mujer blanca no debería hablar de qué representaba y qué no representaba la cultura negra. Tal vez. Tal vez, señora, podría callarse un poquito a la verga. El punto que Alice recalcó fue que estos libros de texto cuestionaban los valores estadounidenses y de los padres de la comunidad. Mucha gente se acercó a hacerla de pedo a hablar. Ella interrogó a los miembros del comité, interrogó a los maestros que decían que estaba bien cuestionar los valores. O sea, que es decir, o sea, pues, así es como desarrollas el pensamiento crítico. Claro. No, filosofía no. Ni madres. Algunos padres incluso dijeron, sí, o sea, tú haces bien tu trabajo como padre y si llega alguien a cuestionar los valores, pues si tú hiciste bien tu jale no debe haber problemas. Ajá. Yo solo sé que estos libros no valen nada. Así es. Esa es la filosofía. Y sí, o sea, decían, las opiniones de sus hijos no pueden ser socavadas leyendo una opinión contraria en un libro escolar si fuiste buen padre. O sea, es tu pedo, no es pedo de los libros. La reunión duró 3 horas. Al final, los libros fueron aprobados por 3 votos a favor y 2 en contra, excepto los 8 libros que dijeron que eran inapropiados. Y esto no hizo nada para apaciguar a Alice y a sus seguidores. Empezaron a enojarse tanto que dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestras propias escuelas. Sin mujerzuelas y sin juegos de azar. Ok. Me suena mucho a cuando no querían que en libros haya historias sobre indígenas o que no enseñaran sobre familias LGBTs o así. Sí. De que no, es que la familia es esto, así. Es lo mismo, güey. Saludos, México. Pero esto fue en el 74. Ey. Empezaron a discutir la creación de escuelas privadas cristianas. El reverendo Charles Quigley dijo que tenía a 100 padres dispuestos a enviar a sus hijos a escuelas privadas que él estaba considerando abrir. El movimiento de Alice creció y eso llevó a la lucha también hacia los medios locales que empezaron a poner atención a este movimiento. También contribuyó a la... había mucha división de clases porque había mucha gente pobre, unos cuantos ricos. Entonces logró juntar a la gente pobre, creyente en Dios, con la gente de clase media, creyente en que el gobierno no se metiera en qué querían enseñarle a sus hijos. Sí. Y con la gente de dinero, que nomás quería seguir teniendo el control y que pensaban que quitar esos libros era una manera de seguir controlando a la gente. Claro. Entonces logró superar la división social de clases sociales en la escuela a base de puras mamadas. Los conservadores de los suburbios de la clase media, los blancos de la clase trabajadora, ahora ya estaban unidos por una causa. Los maestros aún creían que los educadores debían tomar decisiones sobre el currículo de los libros de texto, o sea que los papás para qué se meten. Pues sí. El reverendo Jim Lewis de la Iglesia Episcopal de San Juan se convirtió en la cara del bando a favor de los libros de texto. Y el reverendo Marvin Horan de Campbell's Creek se convirtió en el líder del bando anti-libros de texto. Okay. Andaba ahí dando discursos, andaba ahí liderando protestas. Dijo que había que boicotear a las escuelas hasta que quitaran los libros. Así, no mandes a tu hijo a la escuela hasta que te aseguren que no va a estar un libro ahí. Fuck. Distribuyeron panfletos con textos que consideraban ofensivos, sacados de contexto, obviamente. Había un libro de poemas del cual extrajeron un párrafo que ellos consideraban terrible. A ver. Que decía, cito, estaba yo parado en la esquina sin hacer daño. Llegó un policía y me tomó del brazo. Me llevó a la vuelta de la esquina, tocó una campanilla, llegó una patrulla y me llevó a una celda. ¿Y qué dijeron? Eso no pasa. Es que eso era ofensivo, güey, porque se estaba burlando a la policía. Ok. Entonces, mira, están diciendo que el policía hizo su trabajo de arrestar a alguien que no está haciendo nada. Fuck. También había otro poema de un autor que se llamaba E. Cummings. Se llamaba I Love My Body, el poema. No, ¿cómo me gusta vas a mi amar cuerpo. Tu cuerpo? No. Sí. Había una línea en donde se refería al vello público. Al vello público, perdón. El vello público el vello no es el vello público. Los libros. Ese es el vello público, el otro es el público. Okay. Llamaba al vello público Electric Fuzz o pelusa eléctrica y esto era muy ofensivo para ellos. Suena como una gran rola. También les molestaba el relato del siglo II sobre Andrócles, quien le arrancó una espina de la pata de un león. Es como una especie de fábula muy famosa en la que está un león ahí haciéndola de pedo y este güey piensa que el león lo va a matar y ya lo va a matar el primero. Ajá. Entonces se da cuenta que el león tiene una espina atorada en la pata, se la quita y ya. Todo bien. Ok. Sí.
Y estaban enojados no por la historia en sí, sino porque una parte de una de las tareas del programa educativo decía que compararan esa historia con la historia de Daniel en el foso de los leones en la Biblia. Y esto era ofensivo porque estaban reduciendo la Biblia a una simple fábula. Uh-huh. Cito, lo que me genera problemas es comparar un mito con la historia del león y la espina. Alice dijo, cito, eso es poner a la Biblia al nivel de las fábulas. Sí, es como comparar a David y Goliat con el pinche Jack and the Beanstalk. Ándale. ¿Cómo se llaman? Sí, no, es Jack y las habichuelas mágicas. Algo así. Algo así. Joaquín y las habichuelas mágicas. Esta noche. Alice comenzó su campaña en los valles del condado del este. Y no fue muy difícil convencer a los blancos de los Apalaches de que todo estaba en contra de Dios. Sí. Empezaron a hacer reuniones en las iglesias. A veces nomás se juntaban ahí en la cuadra, en la esquina, güey, para platicar. Y esto hizo que ya se convirtiera como una lucha de la gente de la zona rural contra la gente de la ciudad. Ok. La retórica cada vez se volvía más y más agresiva. Surgió un grupo llamado Padres Cristianos Americanos. Empezaron a hacer protestas en algunas tiendas porque sabían que algunos de los miembros de la junta escolar eran dueños de las tiendas. Entonces vamos a protestar en sus tiendas y boicotearlas porque andan con sus chingaderas de los libros. Uh-huh. Los ministros antitexto presionaron para el cierre de las escuelas. Y el 27 de agosto, el grupo de Ciudadanos Preocupados, que era otro grupo, así se llamaba, claro, votó a favor de boicotear las escuelas hasta que se fueran retirando los libros. Y mientras tanto, los pobres niños sin educación, ¿verdad? Ahí andan valiendo madre. Sí, cerraron las escuelas, pero estaban ahí protestando de que yo tengo, mira aquí, tengo una Biblia, no necesito esos libros sucios. Pinches libros. Creemos en Dios, fuera los libros. Los libros van contra nuestra religión, nuestra casa y nuestra nación. Okay. O sea, estaban los niños entrando a la escuela, güey, estaban esos señores afuera con sus pancartas. A huevo. Y luego, sí, no quiero estudiar, mamá. Ajá. Entonces, el 3 de septiembre que abrieron las escuelas, estaban estas personas protestando allá afuera. El primer día, el 20% de los 45,000 estudiantes de todo el condado faltaron. Sin embargo, las escuelas de la ciudad sí estaban llenas. Nomás faltaron niños a las escuelas rurales. Ok. Entonces, lo que sí fue algo como muy cultural del lugar en sí es de que como eran muy a favor de los sindicatos y de las protestas, pues como que estaba mal visto cruzar una protesta e irte del lado de los malos, que en este caso era la escuela, güey. Claro. Que no era una huelga realmente, pero todos modos era un boicot y como que algunos sí decían, no, es que no hay que cruzar, hay que ser solidarios. Y unos literal estaban nomás protestando por convivir, güey. Ok, claro. Ese día se presentaron 20,000 personas en una manifestación contra los libros de texto. Güey, cada vez son más. Sí. Pinche Alice, güey. Algunas mujeres fueron a las minas de carbón para convencer a sus esposos mineros de que se unieran a las protestas. No lean. ¿Qué no me ves que estoy trabajando aquí? Claro que no sé leer, estúpido. Al día siguiente, 3,500 mineros abandonaron sus puestos de trabajo en apoyo a la causa. Esto se extendió a otros condados y ahora había organizadores expertos de huelgas involucrados en el movimiento. Y esto hizo que se pusiera todavía más cabrón el pedo. No. Ahora, no todos los mineros eran religiosos. Algunos incluso eran demócratas. Pero querían convivir. No, güey, pero lo que sí no les gustaba es de que la gente con dinero les dijera qué hacer. Ah, ok. Sí, pinche liberal elitista, tú no me vas a decir qué hacer. Un minero dijo, cito, iban a enseñarles a mis hijos socialismo y homosexualidad. Ok. Les iban a enseñar ética situacional. Ajá. Que la ética situacional es nomás de, mira, imagínate escenario hipotético y dime si estaré bien mentir o no aquí. Esa es la como... Ajá. Clase 1, adquirir el gusto por la verga. No mames. Clase 2, compartirla porque somos socialistas. Clase 3, está bien mentir sobre si te gusta o no la verga. En fin. Los medios nacionales estaban centrados en los disturbios contra el transporte escolar en Boston, güey, porque al mismo tiempo en Boston estaban haciendo un cagadero por pedos de llevar estudiantes negros a escuelas. Ok, tenían sus propios pedos. Sí. Pero llegaron ahí también a Virginia Occidental. En cuanto más medios llegaban, más enfadados estaban ambos bandos. Con el paso de las semanas, se extendieron las huelgas mineras a otros negocios. Incluso algunas fábricas de otros condados empezaron a cerrar. Y la mayoría de los negocios se pusieron a la huelga, pero algunos que tenían dueños fundamentalistas cristianos
Dijeron, sí, vámonos todos a la huelga, vamos todos a protestar, güey. A huevo. Y se hicieron protestas masivas en la ciudad. Damn. Con miles y miles de personas. El boicot escolar y las huelgas que lo acompañaron no se parecían a nada que se hubiera visto antes. Esto nunca había pasado antes en la historia de la educación. Por libros. La mayoría de las ventanas del edificio de la Junta de Educación fueron balaceados con escopeta. No mames. 5 días después de la inauguración, la asistencia escolar había bajado en un 23%. Primero era 20, ahora era 23%. O sea, el origen de los school shootings, güey. No mames. Y eran de afuera hacia adentro antes. Ajá, sí, sí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Claro. Alice dijo, yo no tengo nada que ver con el boicot. Te hagas pendeja, Alice. Pero sí que corran al superintendente de las escuelas. Ah, huevo. Y la situación apenas estaba empezando a calentarse, güey. El 10 de septiembre, los autobuses de todo el condado se detuvieron cuando los conductores entraron en huelga hasta que quitaran los libros sucios de las escuelas. 11,000 personas se quedaron sin medios de transporte. El Charleston Daily Mail publicó en editorial en primera plana como que una sugerencia a la junta escolar que decía, cito, por favor hagan concesiones sobre los libros de texto. El comercio ordinario del que todos dependemos no debe verse obstaculizado. Los libros de texto no justifican la lucha que se libra por ellos. O sea, dijeron, ya quiten los pinches libros y déjenos trabajar otra vez. Pues sí. La junta votó a favor de retirar los libros, pero nada más durante 30 días para otra vez revisarlos más a fondo. Ay, no mames. Te perdono los aranceles un mes. No, ya. Ofrecieron formar un grupo de personas que no fueran maestros, que fueran puras personas normales, para que revisaran los libros. Y Alice llegó con esta oferta de acuerdo a presentársela a 12 de los líderes antilibros. Mientras estaban ahí en la reunión, había gente cantando alabanzas afuera. Ok. Estaba el reverendo Marvin Horan, haciendo oraciones. Y la mayoría de los líderes dijeron, está bien, güey, pues que revisen los libros más y ya vemos qué pedo. Estaría bien irónico, güey, que se pusieran a leer todos los libros y luego que de repente los haga cambiar la cultura. Ay, que, ya soy culto, ya que qué pendejada estaba haciendo. Qué pendejada, tan bonito que sería que pasara eso, pero mira, no, ¿verdad? Pasaron 50 años, güey. ¿Qué está pasando otra vez allá? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos libros han prohibido, güey, últimamente? No sé, un chingo, güey. Oklahoma prohibió, creo que en Oklahoma hubo un güey que dijo, Simón, estos son los lineamientos para prohibir los libros. Pues, ¿sabes cuál libro está así igual de promiscuo y sucio y pues, la Biblia, güey? Y les dijo, vamos a prohibir la Biblia en la escuela, güey, porque están hablando de sexo. Están hablando aquí un güey de cómo dos de sus hijas se la jalaron o algo así. Sí, y están hablando de que un güey mató a su carnal y que un güey quiere que mate a su hijo y así. Entonces, el reverendo Marvin Horan dijo que no creía que los manifestantes que están afuera fueran a estar de acuerdo con esto de nomás volver a revisar los libros. Dijo, allá están bien alebrestados y esto no les va a gustar. No les va a gustar que los pongan a leer. No. Alice salió, leyó el acuerdo a la multitud y le empezaron a buchear, güey. La multitud había crecido más allá de solo ser un montón de señoras preocupadas. Sí. Ahora ya había hillbillies que bajaron del monte, güey, para protestar. Había mineros, había gente de negocios. Había un hombre que dijo, cito, nosotros bajamos aquí para que el gobierno nos escuche porque somos solo viejos hillbillies. Uno sostenía un cartel que decía, hasta los hillbillies tienen derechos constitucionales. Fíjate, hasta los hillbillies. Después de que abucharon a Alice, una mujer gritó, cito, queremos más, queremos que esos libros asquerosos salgan, quémenlos. La multitud empezó a gritar, se hizo un desmadre y Alice ya la mandaron a la chingada, Simón. Híjole. Ese mismo día, en un como meeting de unas 1,000 personas, el reverendo Horan como que también ya le entró el culo, dijo, ¿saben qué? Ya estuvo, yo ya no quiero ser líder de esto. Y la gente le dijo, ni madre, ahora te aguantas, eres nuestro pinche líder, y no lo dejaron renunciar. Shit. Los libros de texto comenzaron a retirarse el 12 de septiembre. Los miembros de la junta nombraron a 3 miembros cada uno para conformar el Comité Ciudadano de Revisión. ¿Ahora sí los 300 o...? Simón. Iban a revisar los 300 libros. Y los opositores a los libros de texto afirmaron que esto no era suficiente. Así que me vale madre, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela, aunque revisen los libros. Yo los voy a mandar hasta que los prohíban así ya por siempre. Pues bueno. Pero ahora los estudiantes de la preparatoria Washington estaban enojados porque dijeron, güey, están censurando cosas. Nosotros sí queremos leer y aprender. Huevo, es que entonces censura caga. 1,200 estudiantes marcharon y cerraron la escuela y la bloquearon porque querían que sí los dejaran leer, güey. Let us read.
Let us read so we can lead. Déjenos leer para poder liderar. Ah, huevo. Mira nomás. Para no confundir público con público. Y dijeron que iban a mantener las protestas hasta que regresaran todos los libros otra vez. Se viene una guerra. Híjole. Se había nombrado un nuevo juez, quien afirmó que haría todo lo posible para detener las protestas. El 13 de septiembre, el superintendente cerró las escuelas preocupado por la seguridad de los niños y con la esperanza de que esto calmara las tensiones. Pero esto no funcionó. Al día siguiente, la gente empezó a lanzar bombas molotov a las escuelas. ¡A la verga! 2 hombres recibieron disparos, otro fue brutalmente golpeado, rompieron ventanas de los carros, los medios nacionales cubrieron la creciente batalla. Un grupo de reporteros de CBS fue golpeado por manifestantes. Ándele. En 2 condados cercanos. Escuelas que ni siquiera usaban esos libros de textos tuvieron También que cerrar porque la gente balearon. estaba protestando de afuera, güey. Ajá. Las compañías de carbón siguieron con las huelgas de sus empleados que andaban apoyando a sus esposas. Dicen que perdieron hasta $12 millones por culpa de las huelgas. Las escuelas siguieron siendo atacadas. Les quebraban vidrios, destruían el mobiliario, güey. Todo. ¿Ya viste lo que hizo tu pinche Alice? Se habían producido daños en algunas escuelas por un valor de $300,000. Y Alice dijo, esto ya se salió de control. Y huyó del pueblo unos días. No mames. El sheriff estaba tan abrumado con todo que le pidió al gobernador que enviara a la policía estatal para que les ayudara. El gobernador le dijo al sheriff que no le iba a ayudar a menos de que él declarara que había un estado de anarquía y que ya no podía controlar la situación, güey. Okay. Básicamente quería que hiciera esto porque eran de partidos opuestos. Ajá. El gobernador era republicano, el sheriff era demócrata, entonces era como de, a ver, pinche demócrata, di públicamente que no vales verga y te ayudo. Ajá. Está cabrón. Sí. El ego está cabrón. El 18 de septiembre, 11 manifestantes fueron arrestados por violar una orden judicial que estaba en contra de las protestas en las instalaciones escolares. 3 de ellos eran ministros. Uno de ellos era el reverendo Charles Quigley, quien declaró al periódico que estaba, cito, orando para que Dios castigue a 3 miembros de la Junta de Educación del Condado con la muerte. Ok. Wow. Se güey estaba rezando para que se muriera gente. Eso que se me hace que eso ya no es de Dios. No, ya no. Eso no. La gente quedó impactada por la declaración, así que se tuvo que retractar públicamente. Claro. Dijo, no estoy rezando por su muerte, estoy rezando Ajá. para que arreglen las cosas. Más bien estaba rezando porque conozcan a Diosito. Es distinto. No mames. Es como cuando se despide de ti y dice, sí, vaya con Dios. Es de, no, espérate. Ahorita no. Todavía no estoy listo. Oye. El 3 de octubre, el superintendente de las escuelas estatales declaró que la decisión de retirar los libros para su revisión probablemente era ilegal. El grupo de revisión también ya había, estaba sumido en un desmadre. O sea, eran 12 los que iban a revisar los libros. Ya se habían separado en 2 grupos. No mames. Los que estaban a favor de los libros, los que estaban en contra de los libros. El 10 de octubre, Albert Anson, miembro de la junta escolar, renunció porque dijo que ya no puedo con esto, Sí, ya es demasiado. Hasta la verga. Los grupos que se oponían a los libros de texto siguieron reuniéndose y exigiendo la renuncia de 3 miembros de la junta que están a favor de los libros de texto. Y 18 manifestantes fueron arrestados el 7 de octubre porque bloquearon el camino de un autobús escolar lleno de niños. Uh-huh. La violencia otra vez se puso medio culerona. 3 escuelas primarias fueron vandalizadas el 9 de octubre. Quemaron carros, güey. Hubo heridos. El 18 de octubre alguien le disparó a un autobús que afortunadamente iba vacío. Ok. Bueno, menos mal. 4 días después, una escuela fue dinamitada en Campbell's Creek. A la verga. O sea, explotó la escuela. Sí, güey, le pusieron dinamita y la tronaron. Dañaron bastante de la construcción, Simón. Sí. No había nadie en la escuela, entonces no hubo heridos. Un activista que estaba a favor de los libros estaba peleándose con uno que estaba en contra de ellos. Le disparó, le dio en el corazón, pero no saben cómo sobrevivió el otro güey. Ok. O sea, como que nomás fue ahí un rozón. Take a bullet for education. El Comité de Revisión Ciudadana aprobó 4 libros, pero el otro comité que se dividió los rechazó. Cada vez más escuelas estaban siendo atacadas con bombas incendiarias y cócteles Molotov. 15 cartuchos de dinamita estallaron cerca de un medidor de gas en las oficinas de la Junta de Educación. Ya era un desmadre, güey. O sea, ya. Sí, güey. O sea, ya no había nadie, ¿no? Empezamos con 20% de faltas. Ahora sí ya nadie iba porque pues tienes el riesgo de que te... Si sacas el promedio, güey, la asistencia escolar estaba en el 73%. O sea, el 27% no estaba yendo a las escuelas. Ajá. Pero porque las escuelas en la ciudad seguían normal, güey.
El peor en las escuelas de alrededor. Y como eran muchas más, o sea, ya en promedio un porcentaje, sí suena como que, güey, pues el 60% sí estaba yendo, pero nomás a las escuelas de la ciudad. En las escuelas rurales era donde ya había unas ya cerradas. Ok. Empezaron a abrir escuelas cristianas privadas por todos lados. Ajá. En el sótano de una iglesia, hubo una en una gasolinera abandonada, una en una tienda, güey. No mames, ya educación clandestina. Educación clandestina cristiana, donde el libro de texto principal era la Biblia. El 7 de noviembre se celebró una reunión televisada de la Junta en el Centro Cívico de Charleston. Y lo hicieron ahí porque era un lugar grande y pensaron va a venir mucha gente, entonces hay que hacerlo en un lugar grande. Huevo. Pero solamente llegaron 100 personas. Ufas. Porque todos tenían miedo de que se hiciera una campala ahí, güey. Claro. Alice llegó y dijo, estas son mis reglas, esto es lo que quiero que usen como lineamientos para los libros. La Junta dijo, no, güey. Ya cállate. Ya, güey, ve tu pinche desmadre que traes. La Junta votó 4-1 a favor de incluir los libros más controversiales en las bibliotecas escolares. Y la única condición que pusieron fue que llevaran una hojita firmada por sus papás de que tenían permiso de leerlos. Fue de no, vamos a sacar los libros, güey, pero si tú no quieres que tu hijo los lea, entonces pues no le des permiso a leerlos. Suena bien. Suena razonable. Claro. Alice la hizo de pedo. Hija de su... Dijo no, porque luego a los que no los dejen leer los libros sus papás los van a bulear. Pues sí. Ajá, pero pues es tu culpa como padre, madre, familia, no es culpa del niño ni del libro, güey. Los manifestantes sintieron que los líderes culturales los estaban tratando como personas pendejas. El supervisor dijo, está bien pues, ¿saben qué? Ahora sí ya esto va en serio, vamos a empezar a aplicar las leyes de asistencia. Niños que no vayan a la escuela, vamos a arrestar a los papás. Ah, cabrón, arrestarlos. Sí, güey, o sea, porque pues sí hay como leyes de... Le llaman como las leyes de vagancia, güey. No sé si te ha pasado o te va a pasar alguna vez que teníamos algún día libre en la escuela aquí, cruzabas al paso y los policías te veían raro, güey. Sí, sí, sí. Porque pues se supone que tienes que estar en la escuela. Sí, güey. Pero como no eras de allá, pues no. O sea, esos días festivos son soy iguales. Soy de la tarde. Soy del vespertino. Fíjate que eso me decían mis papás de morrillo, de que tienes que ir a la escuela o me van a meter a la cárcel. Y yo, mames. En Estados Unidos sí aplica, en algunos condados. Sí, Simón. Digo, ya. Sí me la llegué a sorrear en Denver, Colorado, güey. Andaba yo bien vergas ahí, en las lavasolas, ¿no? Haciendo mi desmadre. Y de repente llega mi mamá a lavar la ropa y yo, ¡no! ¡Me dio! Y era... Sí, o sea, primero como que... Depende de cada estado y cada distrito escolar, pero algunos pues, como que primero te marcan, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué está faltando? Oye, luego algunos mandan a la policía a hacer como lo que le llaman un welfare check o mandan al CPS, que es como el DIF, a que revisen qué pedo. O mandan a trabajadores sociales para que revisen por qué no están faltando y así. Sí, o sea, me encontraron ahí que me la estaba sorreando y luego me dijeron, no mames, güey, te íbamos a sacar antes de la escuela. Si vamos y te buscamos y no te encontramos, güey, te iban a declarar como pinche como perdido, ¿no? Sí, güey. Dije, qué pendejo estoy, sí es cierto. Está bien, ya iré a la escuela. Sí. Y el supervisor dijo esto y Alice dijo, bueno, pues ¿saben qué? Entonces nos vamos a ver obligados a educar a nuestros propios hijos en casa. Ok. Un reverendo en una manifestación dijo que establecerían su propio sistema escolar. Mientras tanto, muchas personas afroamericanas decían, pinche gente racista, ¿qué pedo, güey? O sea, nomás queríamos que leyeran 2-3 libros de gente de nuestro color. Sí. Y ya están quemando escuelas, güey. Poquito. ¿Qué pedo? Ajá. Porque muchos escritores como Dick Gregory, Eldridge Cleaver, Langston Hughes y James Baldwin fueron los que estaban siendo más atacados sus textos. Curiosamente, todos eran negros. Claro, nunca subestimes el racismo. Así es. Un profesor de inglés dijo, cito, creo que era una cuestión de raza, no de cultura. Una cuestión de furia contenida contra el movimiento por los derechos civiles. Temían que los negros llegaran a tener una educación tan alta que les quitaran sus trabajos. ¿Qué sigue? ¿Que sea un presidente negro? Y luego vi carteles que decían, saquen a los libros de los negros del condado. Había carteles por todas partes y cuando miré por la ventana de mi oficina y vi al Ku Klux Klan, ¡ah, cabrón! Supe que esto era un movimiento racista. Dije, ya valió madres. Sí. Insisto, empezó una señora diciendo, no quiero que le enseñen de sexo a mis hijos. Y ahora está el Ku Klux Klan metido. Ahí anda el Ku Klux Klan. El presidente de la NAACP de Charleston dijo que haber visto grafitis en rocas de zonas rurales que decían saquen a la literatura de los negros de las escuelas. Estoy usando la palabra un poquito más amigable. Ok, gracias. Los manifestantes cristianos blancos abusaban racialmente de los negros en las escuelas, güey. O sea, iban y les gritaban de cosas. Sí. Les escupían, los golpeaban. Tanto grupos de derecha como de izquierda empezaron a sumarse al desmadre.
De derecha, pues estaba la Fundación Heritage, la George Bird Society, que eran las que fundaban, bueno, que fondeaban los The Curse, para hacer sus cosas raras. Claro. Nos acordamos. Ku Klux Klan, la Asociación Nacional de Educación, empezaron a quemar cruces, empezaron a hacer ellos sus propios mítines de sí, hay que quemar primero los libros y luego a los autores. Claro. Al grado de que ya algunas personas que estaban en contra de los libros de texto dijeron, o sea, sí estamos en contra de los libros de texto, pero no estamos del lado del Ku Klux Klan tampoco, güey, no mamen. Oye, hay niveles. Y luego el 10 de noviembre en Campbell's Creek corrió el rumor de que un grupo de afroamericanos iba a llegar al pueblo para atacar. Ok. 100 hombres blancos se prepararon con sus armas, escondieron a todas las mujeres en una iglesia y esperaron a que llegaran estas caravanas de personas negras. Que nunca llegaron, güey. Era un rumor sin fundamentos. Puta. Nada más llegó a la policía a decirles, váyanse a dormir, güey. Ajá. Váyanse a la verga, no vinieron los negros. Güey, no van a venir. O sea, ajá. El 15 de noviembre, un grupo de manifestantes extremistas antilibros de texto arrestó al superintendente y por arrestarlo pues lo secuestraron, güey. Les valió verga. Y a 4 miembros de la junta que están votando a favor del acuerdo de los libros. El 21 de noviembre, la junta no le quedó más que aceptar los lineamientos de Alice. Después de un secuestro. Ajá. Wow. Prohibieron los libros que se metieran con el concepto del hogar, que enseñaran sobre el odio racial. O sea, no querían libros donde dijeran, sí, los blancos golpeaban a los negros. Decían, no, eso está mal. Ponle que soy buena onda. Justo. También cosas que insultaran el patriotismo, que usaran el nombre de Dios en vano, que usaran lenguaje ofensivo. Y ahora habría 4 comités de selección compuestos por maestros y padres. Ya le dijeron a Alice, ya está, güey, ya te aceptamos tus lineamientos. Y vas a estar bien. Y Alice dijo, no, ni madre, güey. Ay, pinche Alice, ya, güey. Alice dijo, no, eso no es suficiente. Un grupo antilibros de texto publicó un anuncio en una plana completa en el Charleston Gazette, que eran nomás puras frases de libros que consideraban ofensivas. El comisionado de educación de nivel nacional habló sobre la controversia y se puso del lado de los papás, güey. Ajá. Y esto empoderó a Alice. Hija de la... Y le dijo, sí, quítales el dinero, quítales todo ya, que se van a la chingada. Le dijo, cito, deberían suspender todos los fondos federales a programas de formación y promoción docente o a nuevos conceptos educativos hasta que se puedan establecer directrices. O sea, hasta que se haga lo que yo diga, ajá, quítenles el dinero. Oye, ¿se apellidaba Alice Trump, la señora? Es pura mamada. El 12 de diciembre se celebró la reunión de la Junta Directiva. Güey, ya había pasado la mitad del año escolar casi, güey. Se televisó esta reunión. La Junta se dio aún más al aprobar oficialmente la primera escuela privada dirigida por cristianos fundamentalistas. Uh-huh. Seguían ocurriendo muchos abucheos en la reunión. Finalmente los manifestantes se metieron, se fueron sobre el escenario donde estaba la mesa principal. Un hombre se lanzó sobre uno de los miembros de la Junta para quererlo golpear. El supervisor intentó apartarlo, pero también lo golpearon. Una mujer irrumpió intentando rociar gas pimienta al supervisor. Más personas atacaron. Se armó la campal, güey. Tras el final de la pelea, la policía tuvo que estar checando las cámaras de video para encontrar quién había provocado el desmadre y empezar a arrestar gente. Una semana después, un hombre que pasaba mucho tiempo en la sede de los que estaban en contra de los libros fue interrogado por la policía y confesó haber lanzado dinamita a una escuela. Les dijo que esto era parte de un plan mayor, que habían hablado de poner un detonador en el tanque de gasolina de un auto en una escuela. Ajá. No sé, creo que Dios me envió a explotar un vehículo. Su idea es de que cuando se subieran los niños al carro, güey, y saliera la persona y frenara, explotara y se morían todos. No mames, como pinche padrino, güey. Sí, man. Ah, la madre. Hasta ese entonces los atentados se habían producido en edificios vacíos, pero ya cuando este güey confesó que iban a cometer un acto terrorista, ajá, ya fue de, cabrón, qué pedo aquí. Ok, esto ya se nos fue un poquito de las manos, Simón. Sí. El reverendo Marvin Horan y otras 5 personas fueron arrestados por conspiración. Y la gente estaba muy sorprendida de cómo que... reverendo pendejo. ¿Cómo que arrestaron a un reverendo? Él no tiene la culpa. Él es un hombre de Dios. No. Ese güey andaba explotando cosas. En enero, miembros del Ku Klux Klan dijeron ante una multitud de personas... Fuck niggas. que estaban en contra de los libros de texto. Y le dijeron al reverendo Horan, nosotros te ayudamos, te ponemos abogados y todo. Ok. Horan elogió al Klan como el único grupo que estaba luchando contra el comunismo, el socialismo, el negrismo y el judaísmo. La chingada.
En el juicio, el que lanzó la dinamita declaró que Horan les había dicho a los demás que la Biblia apoyaba el atentado. Que le leyó pasajes de la Biblia. ¿En qué párrafo? Que en uno... Explotaréis, las escueléis. Uno decía, cito, hay un tiempo y un lugar para todo, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para matar, un tiempo para ser asesinado, un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Y con esta cita bíblica dijeron, sí, hay que matar niños en un carro Gloria frente a la escuela. Gloria a Dios. El reverendo Horan fue declarado culpable de un cargo de conspiración el 19 de mayo de 1975. Fue sentenciado a 3 años de prisión. Sus seguidores creyeron que había sido coaccionado, que no había hecho las cosas, que no había sido él, no fue su culpa. Mamadas. Tras el juicio, la situación en el condado por fin se tranquilizó. Los defensores de los libros dijeron, ganamos, porque regresaron los libros a las escuelas, a las bibliotecas. Pero... Alice. No, güey, o sea, las mismas escuelas dijeron, ¿sabes qué? Yo prefiero no tenerlos. Ok. O prefiero que los maestros no los usen porque me va a meter en pedos. ¿Qué vas a enseñar? Entonces sí, o sea, pues ya están los libros ahí, güey, pero no los querían usar. Durante años, muchos maestros preocupados por la controversia se negaban a asignar estos libros como tareas también, por temor a que los atacaran. Y ya enseñaban a base de su... Pues del currículum, ¿no? Viejo también, así, o sea, como de, por ejemplo, o sea, mi hija va a una escuela en Texas, güey. Texas también es de estos estados que son muy de no enseñar las partes culeras de la historia, güey. Y hubo un cambio en el currículum de una clase de historia, no me acuerdo de qué, hace poco. Y dice que su maestra sí les dijo, pues bueno, dice el distrito escolar que no puedo enseñarles esto. ¿Quién sabe por qué razón? Ok. Que no les puede, y nomás les dijo como que el nombre del tema para que ellos lo investigaran si querían. Ok, pero mi papá es el del dolo. Se apelan. Eso está chido. Está chido como si te enseñan, porque también México tiene su historia de cómo te la enseñan. Simón. Y también hay libros que contradicen a lo que te enseñan en la escuela, entonces. Sí, entonces sí como que les dijo, pues por algún motivo que no entiendo, me dijeron que no les puedo enseñar. No me acuerdo cuál era el tema, pero sí era un tema así medio denso. Sí, así era la maestra de historia donde yo daba clases. Daba el currículum y luego decía, pero existe este otro lado de la historia. Y dije, eso está verga. Está chido, Simón. Eso está chido. La desconfianza hacia la educación pública se convirtió en un legado permanente de la guerra de los libros de texto de Kanawha en todo el país, güey. Los que se oponen a los libros de texto hoy se consideran pioneros y revolucionarios porque hasta la fecha siguen peleándose por libros de texto. Ajá. A diferencia de muchos otros países, en Estados Unidos no existe un currículum obligatorio a nivel federal. Cada localidad se encarga o sea, los que controlan es el estado y los distritos escolares. El gobierno federal se encarga más como que de programas de diferentes cosas, pero no les dice tienes que enseñar esto a huevo, nomás es te vamos a dar fondos para los deportes, de los impuestos te toca tanto para que pongas ahí, no sé, educación para gente con discapacidad, o sea, como que se encargan más de ese pedo, sí, pero no se meten directamente en qué clases tienen que dar. Ok. Las opiniones de Alice nunca cambiaron. Recientemente, por ahí del 2011 creo, dijo, cito, yo creo en adoctrinar a mis hijos. Parto de la base de que Dios existe. No quiero que tengan la mente abierta en áreas de las que Dios no ha hablado. Nieto, señora, ya cállese. Dios tiene razón y todo lo demás está mal. Culpó a los medios de comunicación por distorsionar los temas. Cito, la televisión ha sido el mayor desastre moral que este país haya conocido jamás. Ay, espérate, ahí está el internet. De seguro eran las que protestaban contra Jerry Springer también. Sí. Se arrepiente de haber cedido y de haber permitido que revisaran los libros en lugar de quitarlos. Ella creyó que si no hubiera accedido a eso, hubieran ganado la batalla. Ok. En el 2011 recibió el premio Dr. Robert Dreyfus al liderazgo cristiano valiente por parte de Frontline Ministries. O sea, todavía le dan premios Project. Por su desmadre. Sí, las organizaciones cristianas le dan premios. Ándale. Es que estos proyectos de Project Exodus y Frontline Ministries son los que animan a los padres a educar a los hijos en casa o a meterlos a escuelas cristianas. La controversia sobre los libros de texto del condado fue el momento en el que los cristianos de clase media, preocupados por sus valores, la clase trabajadora blanca, indignada por el elitismo cultural, y los racistas se unieron por primera vez. Se unieron. Ay, no. Sí. Y esto se convirtió en una coalición que eventualmente la política de derecha usó para agarrar más y más poder. Ok. Y llenos aquí ahora. Ajá. Por culpa de Kurz, una morra que se llama Alice y una historia de racismo que ya no les van a enseñar a los que están. Sí, güey. Una historia de racismo que no les van a enseñar a los niños en la escuela porque no está bien que sepan que los blancos hicieron cosas malas.
Pero pues esa es la historia de la guerra de los libros de texto. Está cabrón, güey. Sí, o sea, sí está muy impactante tanto bombardeo a escuelas, güey. Sí, güey, o sea, ¿en qué momento? O sea, literal, el meme de... Y no, nadie quiere pensar en los niños. Jamás. No, pasó eso no pasó, eso no pasó. No, fue, no, sí, vamos a matar a unos niños para que nos hagan caso, güey. Bueno. En fin, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 423. West Virginia Textbook War. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como El Dolop. Ahí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Sí, pues si no conocen su historia, están condenados a seguir prohibiendo libros en las escuelas, güey. Como si ese fuera el problema. El problema eres tú, papá, mamá, que no sabes educar. O te da hueva. Dale un iPad. Con el Duolingo. De perdida.